salga de la culpa. Una persona me hizo daño, quizá no se ha dado cuenta, entonces yo le voy a demostrar que me hizo daño. Cuando esa persona se da cuenta que me hizo daño, se siente culpable. Cuando esa persona se siente culpable, yo tengo dos opciones: la hago sentir culpable o la ayudo a salir de su culpa. Qué pesado está, ¿no? ¿La hago sentir culpable o la ayudo a salir de la culpa? Pregunta para autorreflexión nuevamente: ¿alguien te ha hecho sentir culpable? ¿Sí? ¿Cómo se siente que te hagan sentir culpable? Culpable. Pues me siento más culpable aún. Pero ¿cómo se siente que alguien te haga sentir culpable y te diga: uy, sí, acuérdate que hace 10 años tú me hiciste esto? Ya sé que te lo hice, ya te pedí perdón. Y 15 años después: uy, sí, pero acuérdate que hace 15 años me hiciste eso. Pues sí, y 30 años después: uy, sí, pero acuérdate que hace 30 años me hiciste eso. ¿Alguien te ha hecho sentir así de culpable? ¿Tú has hecho sentir a alguien así de culpable? Pero chéquate la siguiente pregunta: ¿alguien te ha ayudado a ti a salir de la culpa? ¿Alguien te ha ayudado a ti a salir de la culpa? Si has sentido, si has experimentado lo que se siente que alguien llegue y te diga: hey, ya no te sientas culpable, tranquilo, ya pasó, no pasa nada. Sí, pero es que lo arruiné todo. No pasa nada, vamos a salir juntos. ¿Alguien te ha ayudado a ti a salir de la culpa? Siguiente pregunta: ¿tú le has ayudado a alguien a salir de la culpa? Chequen, esto es de pura reflexión. Es: ¿qué me han hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué me han hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? Porque en eso se basa el texto bíblico el día de hoy. ¿Qué me han hecho? ¿Qué he hecho yo? Y todo basado en este concepto de culpa. Voy a terminar haciendo una última reflexión acerca de la culpa. La culpa nos causa a todos nosotros tristeza, porque estamos recordando siempre quiénes somos y decimos: ay, yo soy una mala persona, yo arruiné todo, yo no me merezco nada, y entonces nos empieza a causar tristeza. Si tú sientes tristeza por alguna situación, probablemente es porque te sientes culpable. Segundo, vergüenza. Nos causa vergüenza. Hay personas, por ejemplo, que han cometido errores en su vida, como todos nosotros, pero que por alguna razón ellos se sienten muy avergonzados por esos errores y parece ser que los van a cargar el resto de su vida. Supongamos que entre nosotros hay alguien que haya pecado. ¿Qué pecado les gusta? Vamos a construir esta historia juntos. Díganme un pecado, su pecado favorito. Un pecado que sea grandote. Señalar, odiar. Señalar, odiar. Entiendo, chava, que eso es chismear. Ah, robar. Yo me la imaginé como una boca. Robar, ¿no? ¿Cuál? Robar, odiar. Vamos a hablar de robar, ¿les parece? Supongamos que alguien entre nosotros ha robado y todos nos enteramos que robó. Es más, hasta estuvo en la cárcel un par de años por ese robo. Sale de la cárcel, llega aquí y nosotros decimos: cuida tu bolsa. Ahí agarra todas las cositas, porque acuérdate que ese hermano es ladrón, no te vaya a robar algo por ahí. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros seguimos atribuyendo la culpa a esa persona, una culpa de que es ladrón, y que como es ladrón hay que tener cuidado con esa persona. Y esa persona, sin darse cuenta, se siente avergonzado por lo que hizo. ¿Por qué se tiene que sentir avergonzado por lo que hizo? Hay una sola razón: porque todavía se siente culpable. Si la persona todavía se siente avergonzada por lo que hizo, todavía no se puede desarrollar libremente, es porque aún se siente culpable. No es lo mismo llegar y decir: hermanos, ¿qué creen? Fui ladrón, robé un montón, ya no robo más, estoy bien feliz. No se preocupe, si usted olvida su celular, no se lo voy a robar, se lo voy a devolver hasta su casa. Una actitud totalmente diferente a decir: uy, sí, pues, me siento avergonzado, me han de ver feo, todos me están
Todos están guardando sus cosas. Dice que ya uno no confía en uno mismo, dice, capaz que sí le robo, ¿no? Igual y no soy ladrón ya por conciencia, pero sí por mayoría de votos, decía el Chavo del 8. O sea, esa vergüenza que sentimos no es normal, hermanos. No es normal. Y eso es algo que quiero dejar claro el día de hoy. La vergüenza que nosotros sentimos por nuestro pecado no es normal. Es mantener un sentimiento que ya no deberíamos de tener. Si yo cometí pecado, cometí pecado, lo pago, ¿no? Pago las consecuencias. Después de eso, yo no tengo por qué sentirme avergonzado. Pastor, es que usted fue ladrón hace 10 años. Sí. ¿Por qué me tengo que sentir avergonzado? ¿Acaso no quieren que yo salga de mi culpa? Pastor, pero es que usted fue adúltero. Sí. ¿Me tengo que seguir sintiendo avergonzado? No. Pero es que usted fue mentiroso. ¿Me tengo que seguir sintiendo avergonzado? Pero es que usted fue chismoso. ¿Me tengo que seguir sintiendo avergonzado? Entonces, ¿por qué seguimos tratando de avergonzar a la gente que cometió algún pecado alguna vez? ¿Por qué? A menos que lo siga haciendo, claro. Pero si ya no lo hace. O sea, la pregunta es, si ya no lo hace. ¿Cómo yo hago válido un pecado si ha pasado? Si no, ¿por qué lo tengo que mantener? Esa es la duda real. ¿Por qué tengo que mantener una vergüenza y retroalimentarla? Pero no solamente la vergüenza. Chéquense, esta otra palabra bien interesante. La autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Ay, sí, yo soy un pecador. Sí, es cierto. Yo robé y pues ahora yo soy la víctima de la situación y pues ni modo. Yo toda mi vida voy a permanecer en este estado porque pues ni modo. Eso es autocompasión. ¿Y saben qué? Muchísima gente vive en autocompasión. Muchísima gente dice, sí, yo pequé hace 10 años y todavía me siento muy mal, soy un gran pecador. Y ¿qué pasa con eso? Eso ya no es normal. ¿Sí? No te tienes ni por qué sentir triste, ni avergonzado, ni hacerte autocompasión por el pecado que cometiste. Cometiste un pecado, ya lo pagaste, sale hermano, volvemos a empezar. ¿Podemos hacer eso? Eso está interesante. Por último, tenemos los remordimientos y el sentido de mala conciencia. La mala conciencia y los remordimientos. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros tenemos ese remordimiento, esa carga que nosotros llevamos aquí, va a pasar algo bien interesante en la persona. La persona cree que eso es un estilo de vida normal. Un amigo una vez me dijo, una persona lastimada siempre tiende a lastimar. ¿Por qué? Porque cree que es un estilo de vida normal. Si yo vivo culpable, me hacen sentir culpable, llego a creer que me merezco sentir culpable. Y por lo tanto, cuando yo me enfrento a una persona que comete culpa, adivinen qué, lo hago sentir culpable y creo que se merece sentirse culpable. ¿Por qué? Porque estoy proyectando algo que me pasó a mí. Es un sistema autosustentable la culpa, ¿se dan cuenta? Es bien poderoso porque entre todos retroalimentamos constantemente nuestra culpa. A eso va Dios. Cuando quiere romper con este sistema, Dios llega a mitad de todo eso y nos va a decir algo bien importante. Es, chicos, ¿cometieron pecado? Sí, hay que romper el ciclo. Hay que destruirlo. Porque si lo mantienes, eso se va a volver eterno y van a haber culpas que duren toda la vida. ¿Por qué duran toda la vida? Porque nunca pudimos romper el ciclo. ¿En qué consiste esta historia de Jesús? Y aquí es donde vamos a leer la Biblia para darnos cuenta de lo que estamos hablando. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Calcula Pedro, ¿no? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso es algo bien particular, porque Pedro, ya no se imaginen la Biblia como una historia, imagínenselo como un autor que está escribiendo una novela en donde el personaje de Pedro va a hablar acerca de la culpa.
y acerca del perdón, donde curiosamente, si tú avanzas unas páginas más, te voy a contar un poquito del final de la historia, ese mismo personaje llamado Pedro va a ser el ícono del perdón y de la culpa. Pedro, años después, o sea, ahorita está haciendo una pregunta, digamos, inocente, ¿no? El autor dice, ay, que Pedro haga una pregunta inocente sobre la culpa. Pero años después, Pedro va a experimentar la pregunta que él está haciendo. ¿Saben qué le sucede a Pedro? Pedro en una ocasión llega y le dice a Jesús, Jesús, yo no te voy a fallar. ¿Alguna vez ustedes le han prometido a alguien amor incondicional? Le han dicho, yo no te voy a fallar nunca. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Lo han prometido? ¿Y alguna vez han roto esa promesa por X o Y razón? Yo te prometo que nunca voy a llegar tarde. Y un día, llegaste tarde, ¿no? Yo te prometo que nunca, bajo ninguna circunstancia, te voy a, ¿qué será?, a mentir. Y de repente, mientes. Pedro le dice a Jesús, yo nunca te voy a, ¿qué?, a negar. Yo nunca te voy a negar. ¿Y saben qué pasa con Pedro? Lo negó. Niega a Jesús 3 veces. Entonces Pedro está, justamente en el mismo ejemplo, él está haciendo la pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Pedro dice, unas 7, calculando que yo no voy a fallar más de 7 veces. Sin embargo, en la historia se nos demuestra que Pedro sí falla, y falla mucho. Y le dice, sí señor, te fallé una vez, te fallé 2 veces, te fallé 3 veces. Hay que entrar a entender un poquito el símbolo de los números. En la mentalidad judía, el 3 es alguna especie de perfección, y el 4 es otra especie de perfección. Hablamos de una perfección espiritual y una perfección terrenal. Por eso hay ciclos en la Biblia de 40 años. ¿Los han visto? ¿Por qué habla de 40 años? Porque son perfecciones terrenales. 40 veces, 40 generaciones, ¿no? Y pasaron 40 días. ¿Sí han escuchado todo eso? Son símbolos de perfección terrenal. Pero también hay símbolos de perfección espiritual. El 3. ¿Cuántos cielos hay? ¿Y dónde habita Dios? En el tercer cielo. Símbolos de perfección espiritual. ¿Se dan cuenta? Eso también es. Y si ustedes me ayudan un poquito con las matemáticas, 4 más 3 es 7. El 7 es el símbolo de la perfección integral. 7 quiere decir que es perfecto aquí y que es perfecto allá. Son símbolos numéricos. Entonces, cuando la Biblia nos está contando que Pedro dice, hay que perdonar 7 veces, está haciendo una pregunta de la perfección del perdón, y entonces lo que va a decirle Jesús en esa respuesta es, va a crecer la idea. No es solamente un 7, es 70 veces 7. Si usted es muy literal, lo que va a hacer es multiplicar 7 por 7, 49, y le va a salir mal el cálculo, porque aún matemáticamente no se refiere a eso, es exponencial, es 7 por 7 por 7 por 7, hasta llegar a 70 veces 7, si usted es muy matemático. Pero yo quiero decirle algo para ahorrarle el cálculo matemático el día de hoy. La Biblia no se refiere a un número específico, se está refiriendo a una perfección superlativa. Si el 7 de por sí ya es perfecto, imagínate 70 veces 7, es decir, como está padre, y alguien llega y dice, está padrísimo. Es un superlativo, pero es un superlativo numérico. Es muy interesante lo que está haciendo el texto bíblico. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Cuando hablamos del perdón, hay que hacerlo de una manera superlativa. Hay que hacerlo siempre. Debe estar por encima de todas las cosas el perdón. Hay reglas, hay límites, otro día los vemos, pero hoy quiero decirte que el perdón es un acto, es superlativo, ¿sí? Está por encima de muchas cosas. Tú hasta podrías decir, esa persona no se merece que la perdone, ¿sí? ¿Y qué crees? El perdón está por encima de lo que esa persona se merece, es superlativo. Eso es muy interesante. Entonces, en la historia con Pedro empieza una nueva historia años después, y Pedro va a decir que ha fallado 3 veces. ¿Qué es el número 3? Es un símbolo de perfección espiritual, ¿no? Por así decirlo. Estamos tratando de parafrasear algunas cosas. ¿Qué quiere decir? Que Pedro le falló a Dios. Que Pedro le falló a Dios. Que Pedro rompió esa relación. Y la rompió de una manera espiritual. ¿Por qué negó a Jesús?
Por lo tanto, Pedro debería merecerse quedar fuera. Sin embargo, lo que Jesús va a hacer cuando regresa con Pedro es quitarle la culpa. En primer lugar, le va a quitar la culpa. Para ir terminando esta historia de Pedro y aterrizar nuevamente en el texto, ya en la parábola, quiero contarles lo siguiente. Lo vamos a ver en Semana Santa seguramente otra vez, porque siempre se cuenta la historia de Pedro. Pero ahora les quiero decir algo. Jesús le había dicho a Pedro que ya no se iba a llamar, ¿cómo? No, ya no se iba a llamar Simón, que ahora se iba a llamar, cayeron en mi juego de palabras, ahora se iba a llamar Pedro. Que era un nombre, dicen algunos teólogos, que era un nombre de guerra, ¿no? Le estaba diciendo, ya no vas a ser Simón, el chavillo ese pescador, ahora vas a ser Pedro. Como cuando alguien llega y le dice, ya no vas a ser el seminarista Merari, ahora vas a ser el pastor Merari, ¿sí? Es como darle un cargo de guerra, en donde dice, ya tienes otro nivel, Pedro, ahora vas a ser Pedro. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y después de que Pedro, porque la Biblia empieza a hablar de Pedro, ya no habla de Simón, date cuenta, ya no habla de Simón, ahora habla de Pedro, y Pedro es el que falla. No falló el seminarista, falló el pastor, como que tiene una idea diferente, ¿sí? Falla Pedro, y cuando Pedro se encuentra con Jesús unos días después de la resurrección, ¿sabes qué le dice Jesús? ¿Cómo estás, Simón? Ya no le dice Pedro. Pero chéquense nuestra idea. Ya le quitó su cargo. Ya lo degradó. No, le está diciendo, hey, quítate el nombre de guerra. Eres un humano que se llama Simón y pudiste haber fallado, como cualquiera de nosotros pudo haber fallado. No te preocupes, no eres Pedro y me falló Pedro. Tú eres Simón y te quiero como mi amigo. ¿Sabes qué le está haciendo Jesús? Le está quitando la culpa. Eso es lo más interesante de la historia de perdón de Pedro. Por eso digo que Pedro como personaje es el símbolo del perdón y de la culpa, porque su historia misma nos cuenta cómo es el perdón y cómo es la culpa. Entonces yo llego, veo al hermano que robó y digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Ya llegó el ladrón? O llego y digo a alguien que me falló, mira el que me juró que nunca me iba a fallar. O sea, tu opening, tu entrada con esa persona está diciendo mucho de lo que tú quieres lograr con esa persona. Va entrando una persona que te hizo daño, ¿cómo lo recibes? Ahí empieza. Vamos a hacer el manual de procesos de quitar la culpa. Entra una persona que te hizo daño, ¿cómo lo recibes? Porque como tú lo recibas, hay mucho. Yo vengo y viene llegando la persona que me hizo daño y yo hago esto. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Ya le estás diciendo algo. ¿Qué le estás diciendo a esa persona? Que no me interesa, no te voy a hablar, todavía me siento dañado por lo que tú me hiciste, ¿sí? Siéntete mal, yo ni te voy a hablar. Algo estás haciendo. Como tú recibas a esa persona, algo estás haciendo. Lo ves, te hizo daño y haces así. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? En esa entrada tú ya le estás diciendo algo a la otra persona, le estás diciendo, eres culpable de cómo yo me siento y por eso, mira, me lamento por lo que hiciste. Tú ni cuenta te estás dando de lo que estás haciendo, pero estás haciendo mucho. En esa entrada con la otra persona estás haciendo mucho, ¿sí? Muchísimo. ¿Qué le dices cuando se te acerca? ¿Ya me vienes a pedir perdón o qué? ¿No? Ya le estás diciendo mucho, o sea, no le estás quitando la culpa, le estás poniendo un poquito más de culpa. Vámonos, que la sienta bien. Después veo cómo se la quito, pero primero que sienta la culpa como debe ser. ¿Te das cuenta que hay en tu corazón? ¿Sí? Eso somos nosotros. Lo que Jesús hace en ese opening es totalmente diferente. Llega y ve a Pedro y dice, ese Pedro. O llega y le dice, ¿te manchaste, Pedro? ¿Te manchaste? Llega y le dice, hola Simón, ¿cómo estás, amigo? Eso es buenísimo. ¿Qué tan capaces somos de ver a una persona que nos ha lastimado y de inmediato quitarle la culpa? ¿Se puede o no se puede? Está difícil, ¿a poco no está difícil?
Pero eso es lo que el Señor nos quiere llevar a pensar. Por eso el tema del día de hoy es sin culpa. Si tú te topas con alguien que te ha hecho daño el día de hoy, ¿qué vas a hacer? Trata de quitarle su culpa, échale una mano, ayúdalo a no sentirse tan mal, ayúdalo a salir de ahí, porque esa persona se le está pasando muy mal y se la va a pasar peor. Vamos a leer la parábola y con esto terminamos la reflexión el día de hoy. La parábola dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 pesos. ¿Alguien de ustedes le han debido 10,000 pesos? Hasta más, digan. 10,000 pesos. A este, como no pudo pagar, ¿a alguien no le han podido pagar? ¿No le han podido pagar? No me pudo pagar. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Valía muy poquito su mujer, es decir, 10,000 pesos. 10,000 talentos era un poquito más. Entonces, aquel siervo, chequen, esta parte es crucial, postrado, suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esto es clave para entender el proceso del perdón. Postrado, le rogaba, pidiéndole paciencia, porque sí lo quería pagar. La persona era consciente de que tenía una deuda. La persona era consciente de que había cometido un error. La persona se sentía culpable por el error que había cometido y estaba pidiendo la posibilidad de poder pagárselo en abonos chiquitos, pero pagarlo. Él quería hacerlo. No era una persona que dijo: pues ni me importa todo lo que te debo, a ver cómo le haces. No, era una persona que estaba consciente del error que había cometido y que quería remediarlo, pero por alguna razón no lo había conseguido aún. Que es más o menos cuando tú llegas y dices: oye, es que tú me fallaste. Sí, pero dame un chance más. Y le das un chance más. Y adivina qué pasa. Te falla en el segundo chance. Y llega el tercer chance y dices: está bien, te doy a dar uno más. ¿Y qué crees? Te vuelve a fallar. Llevan como 10 chances y llega y te dice: no, de verdad, o sea, de verdad quiero hacerlo. Y tú dices: nah, yo ya no te voy a dar otra oportunidad. O sea, no crean que era la primera vez que le decían al siervo: págame, no. Pero ese siervo tenía algo en particular, quería hacerlo. O sea, de verdad estaba convencido en que quería hacerlo. Por lo menos él sabía que sí quería remediar su deuda. Entonces, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, palabra clave, misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Está buena la historia. Pero saliendo aquel siervo, el famoso pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, algo así como 100 pesos. Yo debía 10,000, pero a mí me deben 100. Y haciendo de él, atrapándolo, tomándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y lo encontraba en la calle: oye tú ladrón, págame lo que me debes. Oye tú que está ahí, págame lo que me debes. Oye tú, págame lo que me debes. Ahí estaba en sobres. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, se repite la historia, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. ¿Se dan cuenta? El mismo discurso. Él también se había postrado, había suplicado paciencia, había suplicado un poquito más de tiempo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo esto, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también de tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿La historia? ¿Ya se la sabían? Sí, ya se la sabían. ¿Ya la pusieron en práctica?
Eso es lo que tenemos que hacer. Es bien sencillo. Yo sé que a ustedes les han fallado muchas personas. Hasta yo probablemente les he fallado a cada uno de ustedes. Ustedes le han fallado a otras personas, hasta a mí quizá también. O sea que estamos en un círculo de amistad en donde todos nos hemos fallado. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá hay un todos contra todos, que si nos ponemos a decir, pero es que tú me hiciste esto, sí lo hice, pero porque tú me hiciste lo otro, ¿no? No vamos a acabar y no va a resultar nada bueno. Todos sabemos que nos han fallado y todos sabemos que hemos fallado. ¿A poco no? Lo tenemos bien claro. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, quiero que comprendas algo. Dios te perdonó. Si tú no entiendes eso, nada de lo que sigue tiene sentido. Si tú no entiendes esta premisa, nada de lo que sigue tiene sentido. Dios te perdonó. Oye, pero Dios sigue enojado conmigo. No. Oye, pero Dios todavía me ve por el pecado. ¿Qué tal me está yendo mal porque hace 10 años pequé? No. Si tú no has logrado entender que ya no tienes culpa delante de Dios, entonces nada de lo que sigue tiene sentido. Nada. Porque entonces lo que tú estás haciendo es proyectar tu culpa culpando a otros. Así de sencillo. Si tú no te puedes sentir libre de culpa primeramente, es imposible que tú hagas sentir libre de culpa a los otros. Imposible. Tú tienes que sentirte libre de culpa primero. Y lo que yo te tengo que decir de parte de Dios es: Dios ya te perdonó. No le debes nada. Absolutamente nada. No le debes nada. Y Dios no está enojado contigo. Oye, pastor, pero es que hoy en la mañana apenas pequé. Seguro de esa sí sigue enojado. No está enojado contigo. Hay alguien que te quiere hacer sentir culpable. ¿Sí? Se le llama el enemigo, Satanás, el diablo, como ustedes quieran llamarle. Él es el encargado de acusar y de hacerte sentir mal. Nosotros, los cristianos, los voceros de Dios, debemos ser los encargados de hacer sentir bien a la gente. Porque ahora resulta que nosotros los cristianos somos los que tomamos el papel de Satanás. Pues claro, él ha de andar en la playa bien feliz, ya no tiene nada que hacer si le hacemos nosotros su chamba. Nosotros hacemos sentir culpable a los demás. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer sentir a los demás libres de culpa. Por eso hoy yo, haciendo mi trabajo como debo de hacerlo, quiero decirte que no te debes sentir culpable. Dios no está enojado contigo. No le debes nada a Dios. Sé libre. Y si encuentras a alguien que te haga sentir culpable, dile: ah, Satanás, aléjate de mí. Esto es derecho a hacerlo, ¿no? Tú tienes que estar libre y sentirte bien. Si hoy tú te puedes sentir libre, hoy tú te puedes sentir bien, entonces los siguientes pasos tienen sentido para ti. Si una persona llega, se acerca contigo y te dice perdón, tienes la obligación moral de perdonar. No hay de otro. Paso 1, siéntete libre. Paso 2, perdona, haz sentir libre a otro. Oye, pastor, ¿y si esa persona no llega a pedirme perdón? Esa es otra historia. Si no, ya no van a querer venir, se los va a dejar todo en una prédica. No, hay que ir paso a paso. Pero lo que hoy me corresponde decirles es: si alguien llega, se acerca contigo, te pide perdón, tienes la obligación moral de perdonar. Tienes que perdonar. ¿Sabes por qué? Porque alguien te perdonó a ti. Así de sencillo. Porque tú debías mucho más, debías mucho más. Y ese Señor te lo perdonó todo, no te cobró nada, ni te dijo: te hago un descuento, ahora solo págame el 10%. No, te perdono todo, hermano. Volvamos a empezar de nuevo, sin culpa, sin remordimientos. Tú no puedes llegar a decirle a la otra persona: sí te perdono, pero acuérdate que me hiciste eso. Le sigues dejando la culpa. De eso no se trata. Tienes dos opciones el día de hoy. Antes de esto quizás no lo sabías, pero después de esto ya lo sabes, así que te pido una disculpa, porque ya no te voy a dejar tranquilo después de esta información. Pero es que ahora tienes dos opciones. Haces el trabajo del reino de Dios, que es quitar culpa, o haces el trabajo de Satanás, le haces su chamba, a ver cómo te paga él, de hacer sentir culpable a la gente. Tienes dos opciones. Pero por favor entiende que tú, de parte de Dios, ya no eres culpable, ni debes absolutamente nada. Ahí donde estás en tu lugar, quiero que inclines tu rostro, que hables con Dios un momento, que te pongas a cuentas con Él, que lo arregles todo. Si crees que le debes algo a Dios, pídele perdón. Si Él te exige perdón a ti, Él te va a dar perdón a ti.
Si crees que le debes algo a Dios, si crees que te sientes así, pídele perdón a Dios ahí en tu lugar. Dile: Dios, yo todavía traigo esta culpa, yo todavía traigo esta carga, déjame dejártela, perdóname. Y yo te aseguro que Dios te está perdonando desde este momento, y que al terminar esta oración tú tienes que estar libre, tranquilo, tranquila, de que no le debes nada a Dios, que Él está feliz contigo y Él quiere volver a comenzar una relación contigo, pero sin culpas. Sin culpas. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar, de pensar. Gracias porque nos has perdonado absolutamente todo. Ojalá algún día yo pueda perdonar como tú. Pero quiero hacerlo. De verdad que quiero hacerlo. Que nadie se sienta culpable conmigo. Que nadie se sienta culpable entre hermanos, porque no estamos aquí para hacernos daño, papá. Venimos aquí porque tenemos buenos deseos, queremos cambiar, queremos ser mejores. Perdónanos si hemos hecho sentir culpables a otros. No se trata de eso. Se trata de que podamos cambiar, ayudarnos, liberar culpas. Transfórmanos, Señor, porque aún cometemos muchos errores. Pero te quiero decir algo: esta familia queremos hacerlo. Y solo te pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.